que es para, en palabras simples y sencillas, cómo funciona el corazón dentro del vientre materno, ¿ya? Y la parte de cardiología la van a estudiar de este libro, que también yo lo dejé el sílabo, que están hasta las páginas, porque la parte de cardio está súper bien explicada. Y este libro está en la biblioteca físico y está digital. Y está del diagnóstico de medicina anterior a que entraba a clase en el sílabo, porque es la neurología obligatoria, la que se utiliza. Que la gran mayoría de las clases tampoco como material complementario ¿ok? Entonces si voy muy rápido, ustedes ya saben, me frenan, ¿ya? Porque lo que necesito es que comprendan la clase de hoy. Y hoy día es el último día que en la tarde vamos a tener clases, porque de la próxima semana ese es el horario de simulación. Y la próxima semana comienza la simulación. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a hablar del desarrollo embrionario del corazón. El corazón dentro del vientre materno, en el embrión, se empieza a formar a partir de la tercera semana, ¿ya? Y a finales de la séptima semana, este corazón en el fondo ya está bien formado y cuando le hacen el examen a la madre podría sentirse el latido cardíaco, ¿ya? Lo normal es así. Pero no funciona de la misma forma que en el adulto. En adulto, en el fondo, el corazón funciona en serie. ¿Cuántas cámaras tenemos? 4. Está la aurícula derecha, la aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Cierto? Eso es lo normal y funciona en serie. Todo ¿ya? En el feto, el corazón funciona en paralelo, porque dentro del corazón se producen unos conductos que se llaman chun, que yo lo digo como los argentinos, porque para el inglés soy muy mala, que lo que se dice Chávez, pero yo lo pronuncio como esto, ¿ya? Así que chun o cortocircuito, es lo mismo. Y en el recién, o sea, en el feto, tenemos 3 chun, pero dentro del corazón del niño hay 2. Uno que se llama foramen oval, que es un puente que comunica la aurícula derecha con la aurícula izquierda. Y el número 2 es el ducto arterioso o conducto arterioso que comunica la aorta con la arteria pulmonar. ¿Ya? ¿Por qué se produce esto? Porque todos los órganos del feto están en el proceso de descanso y se esfuerzan al mínimo para que cuando nazca y pase por el canal de parto, empiece a activarse la circulación y la respiración del niño por sí solo. ¿Por dónde se nutre el niño, el feto? Por el cordón umbilical que está conectado a la placenta. Esa vena que está conectada al cordón umbilical es el tercer chakra, que en el fondo cuando nace, ligan el cordón y esa es la última señal que se envía para decir, ya nací, debo latir el corazón y debo respirar, ¿ya? Entonces, ahora les voy a poner el video, lo vamos a ver y luego voy a seguir con la clase. Y voy a decir que valga. Si no entienden algo, me vuelven a preguntar.
si usted no trabaja en cardio, la verdad es que no lo va a ver tanto, pero el deber de nosotros es formar enfermeras generalistas y que sepan qué es lo que es normal y lo que no es normal. ¿Cómo se llama el primero? Lo vamos a ver después, pero es foramen oval. Pero tiene un Y voy a preguntar durante toda la clase una y otra vez, para que no se lo olvide, cosa que cuando la profe haga la clase en la tarde, ustedes le contestan así, si no pueden ver para mí, porque me dicen, ¿qué hiciste en clase? Y los estudiantes no dicen nada. Lleva un chumbo. El chun es un cortocircuito, que es un puente en el fondo, que une, por ejemplo, la aurícula derecha con la aurícula izquierda y está este puente para hacer el intercambio de sangre, porque el corazón no está funcionando en forma seriada como en el adulto, sino que funciona en paralelo. Y eso es para mantenerlo con el gasto mínimo de energía, porque como el proceso adaptativo fuera del vientre materno es muy cruento, permite en el fondo que cuando nazca este corazón empiece a latir con la primera respiración del niño. ¿Ya? ¿Ahí sí? Sí. Vamos con el video. Al término de la quinta semana, el corazón del feto es capaz de... El corazón y el sistema circulatorio del feto comienzan a formarse inmediatamente. El corazón y el sistema circulatorio del feto comienzan a formarse inmediatamente después de la concepción. Al término de la quinta semana, el corazón del feto es capaz de bombear sangre al cuerpo. No obstante, como los pulmones no desempeñarán su función hasta después del parto, cuando el bebé respira por primera vez, la madre debe suministrar sangre rica en oxígeno al feto. Al igual que el corazón de un adulto, el corazón del feto comprende 4 cámaras y 4 válvulas. Sin embargo, debido a que los pulmones del feto no se utilizarán hasta después del parto, la sangre debe desviarse de los pulmones. El corazón del feto desarrolla 2 estructuras que permiten conducir la sangre alrededor de los pulmones: el foramen oval y el conducto arterioso. El foramen oval es un orificio que se encuentra entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha. El conducto arterioso es un vaso sanguíneo que conecta la aorta con la arteria pulmonar. En la irrigación sanguínea normal durante el embarazo, la sangre rica en oxígeno es distribuida desde el cuerpo de la madre a través de la placenta y el cordón umbilical a la vena cava inferior del feto. La vena cava también recibe sangre deficiente en oxígeno desde el cuerpo del feto. Tanto la sangre rica en oxígeno como la sangre deficiente en oxígeno se desplazan a la aurícula derecha a través de la vena cava. La mayor parte de la sangre mezclada en la aurícula derecha es bombeada a la aurícula izquierda a través del foramen oval. Desde ahí pasa al ventrículo izquierdo, que bombea la sangre a la aorta. La aorta luego distribuye la sangre al cuerpo del feto. La sangre restante en la aurícula derecha ingresa al ventrículo derecho, que la bombea a la arteria pulmonar en dirección a los pulmones. Pero dado que los pulmones no están en funcionamiento, la sangre es conducida desde la arteria pulmonar a la aorta a través del conducto arterioso. Nuevamente, la aorta distribuye la sangre al cuerpo del feto. Después del parto, el foramen oval y el conducto arterioso se cierran cuando el bebé comienza a respirar. La sangre deficiente en oxígeno en el lado derecho del corazón ahora es bombeada a los pulmones a través de la arteria pulmonar. La sangre rica en oxígeno se desplaza al lado izquierdo del corazón y es bombeada al resto del cuerpo del recién nacido a través de la aorta. Entonces, ¿por qué existen estos cortocircuitos chat? En el fondo porque los pulmones del niño no van a funcionar. Al no existir eso tenemos que desviar la circulación. Y para poder desviarlo y que el corazón no funcione con las 4 cámaras, porque es imposible, porque no va a ir a dar al pulmón para que se oxigene, se crean estos puentes. El foramen oval, que está ¿dónde? Aurícula derecha. Y el conducto arterioso
umbilical que va desde la placenta hasta directo nuestro paciente, ¿cierto? Esto hace que la circulación en el feto, en el fondo, tenga un máximo grado de eficiencia, permitiéndole que tenga un adecuado flujo sanguíneo y una hemodinámica estable. ¿Debido a qué? Que existen los CHAM. Porque los CHAM permiten que esté en reposo y que el paciente, en el fondo, haga su retorno venoso y oxigenación, pero que no ocupe en el fondo todavía al 100% su sistema. Por eso los recién nacidos son lábiles y cuando nacen están como en delay, o como cuando ponen en ajuste los motores de los autos. Antiguamente se han escuchado cuando empiezan a ajustar los motores y le ponen atrás un letrero y dicen no apure, recién ajustado. El recién nacido es igual, yo no lo puedo apurar porque su corazón, una vez que nace, y los pulmones, es la primera vez que late por sí solo y es la primera vez que respira por sí solo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando el feto está dentro de la cavidad uterina y empieza el trabajo de infarto, empieza la señal ya hacia el corazón diciendo vamos saliendo, vamos a salir. ¿Y qué me empieza esa señal? Que cuando el niño sale por el canal de parto y llora y respira, se va a cerrar el foramen oval y el conducto arterioso. ¿Ya? Profe, disculpe, ¿eso es automático o si hay que esperar un par de horas? O... No me la puedo avanzar. Perfecto. Un minutito para allá. ¿Ya? Pero en el fondo viene procesado para que yo respiro, el bebé respira y automáticamente debería cerrarse el foramen oval y el conducto arterioso. Pero para que esto realmente ocurra, tienen que ligar el cordón. Porque la oxigenación, ¿por dónde la recibe? Por el cordón umbilical, que la sangre viene de la madre. Por lo tanto, está recibiendo oxigenación. Si no me ligan inmediatamente el cordón, la señal llega más lento y se puede producir un retraso en el cierre de estos conductos. ¿Ya? Habitualmente, el que primero se cierra es el foramen oval y entre las 12 y 24 horas se termina de sellar el conducto arterioso. ¿Ya? Bien. Profe, quizás el cordón se cierre como más tarde de lo que se espera, ¿puede producir al final en el feto como algún daño neurológico o alguna cosa así? No, más que nada es que depende de cuánto se demoró y a qué acción, a qué noxa fue en el fondo sometido a este niño, ¿ya? Porque en el fondo si es solo un par de minutos me va solo a implicar que el niño en vez de adaptarse entre las 12 y 24 horas y recuperar su frecuencia cardíaca, que ahí lo voy a explicar un poco más adelante, lo va a hacer un poco después. Ahora, si esto fue prolongado, claramente el paciente puede quedar con una cardiopatía completa, ¿ya? Pero lo normal es que no. Profe, Hasta ahí, ¿cómo vamos? profe, Diga. ¿cuándo se cerraba el oval en horas? El oval es automático. El niño nace, respira y ese conducto en el fondo se cierra porque primero se activa la circulación en la aurícula y después viene la parte pulmonar. Ay, gracias. Entonces, Es el 24. el flujo sanguíneo en la circulación fetal está más elevado, pero netamente porque está dado por el flujo placental, ¿ya? Por lo tanto, la presión pulmonar está aumentada, pero no hay flujo. Al estar aumentado, en el fondo, uno tendría a pensar que aumenta el flujo pulmonar, ¿cierto? Pero en el feto ¿están funcionando los pulmones? Está aumentado el flujo, pero no funciona. Por lo tanto, el flujo va a estar disminuido, pero la presión pulmonar está aumentada. Es como al revés, ¿entiendes? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué iba a preguntar usted? ¿Que en cuántas horas se cerraba el conducto arterioso? Porque había dicho de algo hasta 24. Entre 12 y 24 horas. Gracias. Y que también lo tengo como dato en la... siempre hablo antes de la pregunta, no sé por qué no hablo después. Entonces, el flujo sanguíneo del feto, ¿de quién depende? De la placenta. Por lo tanto, si yo les pongo en comparación, el feto tiene mayor o menor flujo que la placenta.
vez mayor y va a ser el que nutra a nuestro feto. ¿Sí? Esto hace que por la vena exista un mayor un aumento de presión en el fondo pulmonar, porque aumenta la presión. Y yo tendría que pensar que si yo aumento la presión pulmonar, debería haber más flujo. Pero el paciente, el feto, respira, va a haber mayor o menos flujo. Menor, porque no respira. ¿Ya? ¿Cuál es su nombre? La vi con cara de todavía no. ¿No? Sí. ¿Sí, sí? Si no, imagínense yo. No, es más ¿ya? Pero en el fondo yo tengo vasodilatación, pero por más que yo trate de aumentar el flujo, no va a aumentar. Es como cuando yo tengo el globo al tope. Por más que le siga colocando, va a aumentar el tamaño del globo. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a reventar. Pero como la naturaleza es sabia, los pulmones no van a colapsar, sino que eso es lo que mantiene el pulmón como en stand-by, porque todavía no le llega de la señal que yo ya respiré. Ahí sí. Y cuando respira, aumenta el flujo y ahí empieza a activarse toda la cadena para que empiece a funcionar el aparato circulatorio y el aparato respiratorio. ¿Por qué aumentaba la presión? La presión aumenta porque en el fondo el que nutre el feto no es el mismo, sino que es el flujo placentario. Y el flujo placentario es mayor que el flujo del feto. ¿Ya? Pero yo sé que les cuesta entender porque si yo les digo aumento el flujo, tendría que aumentar el flujo bajo pulmonar, pero no están respirando. Y si yo no respiro, no puede haber aumento de flujo. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los chun? Nuevamente, o chans, o cortocircuito. Tenemos el foramen oval, que a coro me van a decir el puente entre auriculoizquierdo. Conducto arterioso o ducto arterioso y la arteria pulmonar. Y el último es el conducto venoso que comunica la placenta con la vena umbilical. ¿Ya? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que si yo comparo al feto con el recién nacido, obviamente van a haber diferencias. Porque en el feto, el intercambio gaseoso, ¿qué se realiza? Si se nutre de la placenta, la placenta hace el intercambio gaseoso. Y en el recién nacido, ¿qué lo hace? Los pulmones. Entonces hay una diferencia. Y si yo pienso en eso, la concentración de oxígeno, ¿dónde va a ser menor? ¿En el feto o en el recién nacido? En el feto, porque depende de la placenta. Pero en el recién nacido se activa la cadena respiratoria y obviamente va a entrar menos o más oxígeno. Más oxígeno. ¿Ya? En el feto tenemos los CHAN. Sí, eso es lo normal. En el recién nacido normal de término, no. ¿Ya? Y como yo ya les dije, los ventrículos funcionan en paralelo en el feto y en el recién nacido en cero. ¿Ya? Esas comparaciones tienen que tener. ¿Hasta ahí vamos bien? Yo tengo una duda. Por ejemplo, si hay un prematuro, ¿los CHAN van a estar todavía? No estoy hablando de prematuro, chicos, no se me adelante, porque ahí es cuando se complica. Yo estoy hablando del corazón normal. Todo lo que es prematuro lo vamos a ver cuando hablen específicamente de las cardiologías. Por eso estoy haciendo el paso a paso, porque si no se me mezclan, después de la tarde me van a tocar. ¿Ya? Obviamente el prematuro, si es prematuro, claramente puede ser, pero a veces no. Depende de los prematuros. Los niños son mágicos. A veces les dan pura y le dicen a la mamá, esto no va a ser, esto no va a ser, esto no va a ser, esto no va a pasar. Y después uno ve a la adolescente. Entonces la verdad que es como súper relación. Yo digo por ahí que la fumo de nuevo. Para Dios que quiere. Pero cuando uno hace las cosas así como funciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la transición fetal a neonatal? Que en el fondo, obviamente, la circulación se modifica, porque el feto depende de la placenta.
Una vez que nace, ¿de quién depende? Del niño. ¿Ya? ¿Y qué es lo que lo activa? El paso por el canal de parto. Al pasar por el canal de parto y respirar, le va a mandar la señal, diciendo, va a enviar la señal y va a decir estoy naciendo, termina, nace, respira, clampea del cordón, foramenoval, ducto arterioso y el aparato circulatorio y respiratorio debería funcionar en forma normal. Ahora, ¿de qué depende de que se adapte? De que respire correctamente. ¿Por qué? ¿Cómo respiran los niños, los recién nacidos? ¿Igual que nosotros? No, más rápido. Lo voy a decir en lenguaje coloquial, pero que no es para prueba. ¿Qué se les infla a los bebés cuando respiran? Por lo tanto, tienen respiración abdominal. ¿Ya? Una respiración normal se hunde las costillas. Una respiración normal es superficial. ¿Qué pasa si un paciente tiene una respiración superficial? ¿Cómo? Fuerte, ponga. Tiene mayor esfuerzo respiratorio, pero además, ¿qué pasa con el intercambio gaseoso? Es normal. ¿Qué empieza a acumular? CO2. ¿Y el CO2 qué es lo que hace en el paciente? Acidosis. En el fondo produce un hipercambio, ¿ya? Y también produce la acidosis. Pero además, con la respiración superficial, el paciente se nos va a cansar, ¿o no? Entonces, ¿qué es lo que es importante en el recién nacido? Observar su patrón respiratorio. Porque si no está respirando en forma coordinada, esta activación de esta cadera no va a ser adecuada y el periodo de adaptación va a ser más largo. ¿Ya? Y aquí otra vez adelanté la ligadura del cordón y después viene la expansión pulmonar y aquí dice absorción del líquido en los pulmones. Ya se ha comprobado y se han hecho estudios que no es tanto así. ¿Ustedes han visto películas donde parto? ¿Qué es lo que primero hacen cuando el niño nace? Lo toman, lo pasan a la como minera de caladito y lo empiezan a limpiar y todo. ¿Qué hacen? Antes de la pega. Cuando le sacas Lo aspiran, pero eso ahora ya no está normado. Es solo el caso necesario. Si el niño no llora o viene cianótico, yo le voy a hacer aspiración de secreciones, porque se comprobó que eso retrasaba más que ayudaba al recién nacido. Si el niño llora, se supone que no viene con nada, porque fue capaz de llorar, ¿ya? Entonces, si yo tengo un niño que nace, obviamente no nace el chiquillo con color rosado bello. ¿Ya? Yo tuve la suerte de asistir como yo que teníamos ramo de medicina. Entonces yo asistí a un parto y recibí un bebé. Fue la única experiencia y no lo volví a hacer. Porque la verdad le asustó. Porque es algo tan chico pero tan grande y es como tener agua entre los ojos. Entonces, así fue bonita la experiencia y no lo repetí. Pero eso además es como chico que tengo que estar como por lo tanto son en el fondo muy bien. Entonces, ¿qué es lo normal en el corazón del feto? Que tenga, el corazón tiene dos. El tercero tiene que ver con la vena umbilical, ¿cierto? El primero se llama y el otro ducto sanguíneo. El que primero se cierra el foramenoval, después el ducto que se completa con el clampeo del cordón umbilical. ¿Ya? ¿Por qué me interesa tanto esto? Porque en el fondo tienen que ver después la adaptación de los recién nacidos depende mucho de que esta cadena sea en forma correcta. ¿Ya? Y vuelvo a decir lo mismo. Y si se dan cuenta, voy en esta clase porque yo también lo mismo. La primera respiración lo que va a provocar es que se expanda los pulmones y existe un aumento de presión de oxígeno. Al aumentar el oxígeno va a producir vasodilatación, por lo tanto, ahí sí que va a ser aumentar el flujo pulmonar, porque en el fondo ingresa el oxígeno y va a aumentar el flujo pulmonar. Luego de esto, esto es como paso a paso, pero si ustedes se dan cuenta, en el sala de parto todo junto. Están como el niño llorando, planteando, haciendo todo junto, pero aquí explicando el paso a paso, ¿ya? Una vez que en el fondo aumentó el flujo sanguíneo pulmonar, ha ligado el cordón,
lo que va a ver es que disminuya el retorno venoso a la aurícula derecha y va a aumentar la presión de la aurícula izquierda. Y ahí dejan de funcionar los tres cortocircuitos. Ese es el circuito. Respiro, paso por el canal de Barrett, respiro, clampea, cordón umbilical. Una vez con eso activa todo el circuito y el niño tiene aparato circulatorio y aparato respiratorio. Si ustedes me preguntan, profe, ¿y en la cesárea cómo es? Más lento. Y el periodo de adaptación del niño es distinto. Para que lo entiendan en palabras simples, si ustedes se quedaron dormidos, viene su mamá y lo despierta así. ¿Cómo despierta? Asustado, ¿y dónde estoy y quién soy? El niño que es sacado por cesárea siente nada. Porque piensan que el que nació por canal de parto ya venía conectado y que está pasando por donde no tenía que pasar, supuestamente, ¿cierto? Por lo tanto se activó la posición y todo. El otro estaba durmiendo feliz de la vida y de repente aparecieron luces, lo sacaron, lo criaron y no tuvo tiempo de adaptarse. El canal de parto permite que la adaptación sea más rápida, ¿ya? Obviamente hay personas que no pueden tener parto normal y se utiliza la cesárea. Eso no significa que queden con daño. Solo digo que el periodo de adaptación normal es más lento, ¿ya? Porque después van a decir, no, el periodo de adaptación es un poquito más lento. Y aquí está, obviamente, lo que yo les decía, que el periodo de transición del niño que uno espera que se normalice, pero para la frecuencia cardíaca, es, yo diría, las 24 horas. Podría uno esperar entre 12 y 24 horas. ¿Qué es lo que va a pasar con los latidos cardíacos, chiquillos? La frecuencia cardíaca del recién nacido inmediato es más lenta. ¿Cuánto es lo normal de un recién nacido? Según la tablita que yo les entregué. 180, 220, por ahí. Porque les dimos una tablita por edad, ya, pero era alrededor. Para mí la normalidad son 180. Con eso yo debería esperar que un recién nacido tuviera una frecuencia cardíaca. ¿Cuánto sale aquí? 120, 140. Por lo tanto, a las 24 horas yo debería esperar que esa frecuencia cardíaca aumentara, porque ese corazón está recién empezando, se está recién regulando. Por lo tanto, no va a estar bradicárdico, solo va a tener la frecuencia un poco disminuida. Eso es lo normal. Y a las 24 horas yo debería tener la norma. ¿Ya? ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando yo sospecho de patologías cardíacas, si yo examino a este niño a las 12 horas, puedo pensar que tiene una patología cardíaca porque a las 12 horas está adaptado. Entonces, cuando yo quiero pesquisar una patología cardíaca, a menos que sea muy grosero, chiquillo, obviamente si el paciente desatura, y ahí yo luego debería ser lo posible a las 24 horas. ¿Ya? Porque yo hasta las 24 horas espero que el paciente tenga una frecuencia respiratoria disminuida o aumentada o oscilante y que la frecuencia cardíaca sea un poco más baja de lo normal. ¿Ok? ¿Qué esperamos de un recién nacido normal? Que llore. Y que este llanto, podríamos decir que es vigoroso, pero depende del niño. Todo va a llorar, el niño llora distinto, pero que llore. ¿Ya? Lo que sí, ¿qué me da la normalidad? Los bebés cuando nacen tienen un tono muscular rígido, son como flectaditos. Eso le ayuda a la termorregulación, pero eso después dice. Por lo tanto, si ustedes ven que nace un niño y nace así, eso es normal, ¿viste? Como hiperextendido, no, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? Que tenga inspiraciones al principio profundas, obviamente, porque recién está empezando a respirar, que tenga un tono rosado de piel, ¿ya? Es un rosado medio raro, no es ni rojo encendido como un rosa pálido. Lo que no es normal es la cianosis que se reconoce de inmediato, ¿ya? Los niños necesarios nacen más cianóticos que los con parto normal, porque a veces el niño ya va saliendo y tiene la cabecita afuera, ahí respira y en el fondo alcanza a dar la primera respiración y son más rosados. Los necesarios son un poquito más lentos, eso también la recuperación, pero hay que dejarlo más de existir. El tono muscular debe ser adecuado y tienen que
responder a los estímulos técnicos, ¿ya? Y eso quiere decir, si yo tengo todo eso, representa que el niño está teniendo una expansión pulmonar y tiene una adecuada perfusión circulatoria, ¿ya? Y en el fondo nos toman en cuenta que la sangre está oxigenada, porque si el cerebro no se oxigena, ¿qué va a pasar? Hay muertes neuronales, ¿no? Por eso se preocupan tanto de que necesitan estos partos prolongados o con sufrimiento fetal, porque ahí uno puede estar 18 horas esperando que una mamá se dilate y nazca su bebé, porque en el fondo ahí quien está sufriendo es la mamá y el feto. Por lo tanto, ahí qué es lo que van a hacer y lo que se debería hacer antes de tantas horas haber hecho cesárea, ¿ya? Que en algunos lugares no se da, sí. Tampoco les voy a mentir, les voy a decir que la salud es un ramo, yo digo que un ramo de rosas, pero no es tiene dulce y agrasa, ¿ya? Entonces aquí yo les enseño lo normal y lo que se debería hacer y en las realidades locales encontramos cosas totalmente distintas, ¿ya? Y después de esto, uno debería medir en el fondo el Apgar, y es poco probable que lo hagan, pero ustedes tienen que saber que es normal y lo normal, que es al minuto y a los 5 minutos. ¿Ya? ¿Cuánto es el Apgar normal de un niño? ¿En punto? 9. ¿Ya? Y aquí está lo que mide. Mide la frecuencia cardíaca, el esfuerzo expiratorio, el tono muscular y la irritabilidad refleja y el color. ¿Por qué lo mido 2 veces? Porque lo mide cuando nace y después a los 5 minutos para ver la adaptación. Porque no es lo mismo, todo súper rápido, chicos, decir un niño de 5 minutos es como, igual se hace. ¿Ya? Porque obviamente el Apgar de nacimiento siempre es un punto más bajo por lo general que el de los 5 minutos. Porque a los 5 minutos ya tiene un periodo de adaptación. Entonces yo podría esperar que fuera un 8 y un 9. Y se consideran rangos normales. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer como cuidado inmediato de este recién nacido? Tenemos que vigilar obviamente la adaptación cardiorrespiratoria. Entonces, ¿qué vamos a mirar en el paciente, en nuestro recién nacido? Si yo tengo que ver la parte cardiorrespiratoria, ¿qué voy a evaluar? Expansión pulmonar. Frecuencia respiratoria, pero no solo la frecuencia, sino el cómo respira, ¿cierto? El pulso lo tengo que evaluar, la saturación. Sí. Entonces, en el fondo tengo que verlo en forma completa. ¿Ya? Cautelar la adecuada termorregulación. El recién nacido no regula temperatura por sí solo, chiquillos, y lo vamos a ver un poquito más adelante en la otra clase. Y las primeras 4 semanas de vida a 5 depende de la grasa parda que se forma dentro del vientre, ¿ya? Pero la forma no es la adecuada, por lo tanto ellos si hace mucho calor, van a tener mucho calor. Si hace mucho frío, van a tener mucho frío. Por eso si ustedes van a una maternidad nunca van a ver las cunitas al lado de la ventana. Porque si no, la pérdida de calor va a ser más grande y yo le puedo provocar hasta hipotermia, macrocena y hipertermia maligna a un paciente por no protegerlo de la termorregulación. No es como uno, que uno si tiene mucho frío, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Qué hace? O sea, si nos abrigamos, cuando el frío es mucho, ¿qué es lo que les pasa con los músculos? Producen escalofrío, tritón. El tritón lo que produce es una contracción muscular. Al haber una contracción muscular, la temperatura aumenta. El niño no es capaz, el recién nacido, de hacerlo. Por lo tanto, tiene como termorregular. ¿Ya? Y por último, no se la busca. Por eso se pasa. ¿Ya? Vamos a fomentar el apego con los padres y con la mamá. Y eso ya se hace y está normado en pabellón. Después que le cortó el hito, se va al tórax de la madre, lo ponen ahí y lo primero que tiene que hacer es tomar pecho. Y es como automático, como que huelen la leche del niño y se toman el pecho. ¿Para qué me sirve? Para que me regule de forma adecuada. Porque ese calostro, porque no
sale leche la primera vez, ¿cierto? Eso se lo enseñaron en salud de la mujer. Sale el calostro. Ese calostro es rico en grasa y que le va a permitir ayudar a la termorregulación. Por eso es tan importante. ¿Ya? Hay que pesquisar precozmente la presencia de malformaciones congénitas y las evaluación antropométrica se deja como para el final, nace, hacen todo el apego y todo. Recién que creo que lo primero va a ser lo pesamos, pero ahora como que hacen todo y después lo pesan, ¿ya? Y hay que efectuar profilaxis. ¿De qué? Eso también lo vieron en la salud de la mujer. ¿Qué le colocan? Que va en el músculo de la vitamina K para evitar problemas de coagulación. ¿Qué otra profilaxis? La hepatitis. ¿Qué otra más? Ocular. ¿Por qué? ¿Qué examen se le hace a la madre el último trimestre de embarazo? El estreptococo beta-hemolítico, que es una muestra vagino-rectal, que se toma en el tercer trimestre, en el último trimestre del embarazo y es obligatorio. Porque al estar en el canal de parto, si se encuentra presente, en el menor de los casos le va a producir conjuntivitis al niño. En el peor de los casos va a producir problemas respiratorios. ¿Ya? Entonces, como se supone que está normal y que están todos negativos cuando van a ir a pabellón, la única profilaxis que se hace es la ocular. ¿Ya? El PKU, ¿qué es? ¿Para qué sirve el PKU? PKU. Fenilketonuria, que se toma alrededor del segundo día de vida, una muestra de la manito y es para ver si tiene hipotiroidismo. Y lo último que hacen es colocarle la vacuna BCG. ¿Con qué técnica la administro? Intradermis, que se debe formar la válvula. ¿Y cuáles son los cuidados de la válvula? ¿La puedo presionar? ¿La puedo limpiar? ¿Es normal que exista secreción? ¿Es normal que aumente el volumen y la temperatura? Debe, porque si en el fondo el niño tiene así de inflamado el brazo, eso es normal. O sea, no es normal. Y si el niño está llorando, no es normal que hay que llevarlo a la urgencia, ¿ya? Pero la verdad es que la manipulación es muy poca y hay que explicarle a la mamá que sí puede haber secreción, que sí le va a doler y que sí va a brotar. Y hay en algunos casos que no brota, ¿ya? Porque también hay que lo deja como huella alguna que por aquí es como la BCG. Y aquí es solo lo que yo ya hablé, que está como en un cuadrito, donde aquí marco lo que tiene que ver con la ligadura tardía del cordón y que en el fondo me podría hacer que el proceso de adaptación del recién nacido al mundo externo, por decirlo de alguna forma, sea más lento. Por lo tanto, la ligadura del cordón tiene que ser en el fondo. Y la aspiración de la vía aérea solo la vamos a dejar en caso de que no llore y que esté lleno. que en el fondo esté obstruida. Ya, si no, no se va a realizar. Obviamente tenemos que favorecer el apego y fomentar la lactancia materna. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dije que hacía el calostro? Termorregulación. Le ayudaba a la termorregulación. ¿Ya? Eso ya lo dije, la primera hora de vida. Ahí ya hablé, voy adelantándome a las que tenían, pero ahí están todas las profilaxis anotadas. Ya. De la parte cardiológica, ¿dudas o consultas? ¿No? ¿100% seguro? ¿Hay alguna posibilidad de que los fetos no formen los shunt y tengan eso generaría algún tipo de malformación? En algunas patologías congénitas, por ejemplo, los pacientes que tienen síndrome de Down, ellos generalmente salen con CID y es porque sí se forman, pero después al nacer no se cierran, aunque exista la orden. Y hay patologías que en este minuto no recuerdo, pero que no son compatibles con la vida,
porque si no se forman los CHAN dentro del corazón del feto, no tiene forma de sobrevivir. ¿Ya? Entonces, en el fondo, no me puedo acordar ahora el nombre, para la otra clase se los traigo. Pero se puede, pero no es compatible con la vida. Porque en el fondo está hecho de esa forma para mantener el corazón en descanso, para que cuando nazca y pase por el canal de parto pueda activar todo. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Seguras? ¿Seguros? Ahora pregunten. ¿Es posible que el bebé recién nacido, después de que pase el proceso de decisión del ductus arterioso y el foramen oval, no se haga completamente y haga un soplo simple que se recomienda? Sí, y que lo vamos a ver ahora, que es por hipotermia. Y ahí les voy a explicar por qué. Pero me quiero adelantar, si no voy a terminar como media hora antes. ¿Ya? Por lo tanto, sí puede haber la opción que en el fondo existe una orden. En este minuto me dijo el sistema, yo nací, pero si el paciente tiene hipotermia, va a bajar todo lo que tiene que ver con la circulación y la frecuencia. Y va a decir, ¿cómo es? Como si nací, yo ahora estoy en relay, estoy devolviéndome para atrás. Y en ese minuto, si yo no manejo la hipotermia, que eso se da en hipotermia severa, el paciente va a decir, estoy dentro del vientre, ya veo nuevamente el foramen oval y el ducto arterioso, que deberían revertirse, pero a veces me dejan estos soplos en fondo transitorio. ¿Ya? Termorregulación. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la termorregulación? En el fondo es la habilidad en el equilibrio entre la producción y la pérdida de calor. ¿Ya? Pero en el niño eso está normal. La verdad que funciona mal ajustado. Entonces ellos no regulan la temperatura por sí solos y dependen de lo ambiental. ¿Ya? Y en el fondo, en el adulto, nosotros mantenemos el calor o hacemos esta producción de calor por termogénesis química. ¿Ya? Y por muscular voluntaria. Podemos hacer esos dos procesos porque en el adulto se da. Entonces, en la actividad muscular voluntaria es lo que yo hablaba de escalofríos. Y eso produce vasoconstricción. La vasoconstricción muscular va a ser en el fondo apretar los vasos y eso va a aumentar la presión y va a aumentar la temperatura. Pero los niños funcionan solo los recién nacidos con la grasa parda, que se produce entre las 23 y 25 semanas y no se ubica en todo el cuerpo. Se ubica en la zona torácica, en la zona de grandes vasos, interescapular y en los glúteos. ¿Ya? Ahora, es maravilloso que de cierta forma estén en los grandes vasos. ¿Por qué? Porque el cuerpo del niño es pequeño. ¿Qué es lo más grande que tiene? ¿Por dónde perderá más calor? ¿Cuál es la superficie más extensa que está expuesta a la temperatura? La cabeza. ¿Ya? Por lo tanto, tiene alta pérdida. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo? Si yo digo, lo muy inteligente que hizo este cuerpo humano, alguna cosa. ¿Ya? Y tiene la grasa parda en los grandes vasos, porque si yo aquí aplico calor en los grandes vasos, la temperatura va a subir o va a bajar. Cuando un paciente tiene fiebre, ustedes aplican medidas físicas y colocan paños tibios. ¿Dónde? En la zona de grandes vasos. Y la temperatura baja. Por lo tanto, si yo tengo grasa parda en la zona de los grandes vasos y hace esta termogénesis química, que en el fondo activa el aumento de temperatura y gasto, ¿qué va a hacer con la temperatura? Va a aumentar más rápido, ¿ya? Pero esa grasa no dura eternamente y dura entre 4 a 5 semanas, no más, ¿ya? Por lo tanto, aquí nos sirve mientras más abrigado, mejor, porque peor termorregula el niño. Aquí, decirle a la mamá, vístalo por capas, si va a estar, por ejemplo, en el hospital, ¿por qué cuando están en el hospital lo tienen con peluchito, las panties y cería, y un gorrito, que está recién nacido, ¿ya? Cuando se van a ir del hospital, ¿qué le agregan? El osito, ¿ya? Porque van a salir, y cuando ya van a salir hacia el exterior, ¿qué le ponen? La manta. Pero ¿qué pasa cuando llegan a los controles de salud? En los CEFAM, ¿cómo viene el niño?
más abrigado que hijo único. Es verdad, porque uno pone el primero, hace y el tercero como que pasa arriba. Si la voy en 20 minutos o una hora más, si me acuerdo te voy a ver. ¿Ya? Por lo tanto, no sé, ¿verdad? Yo tengo 3. Con el primero pasé la de Kiko y Cap, hasta en la UCI estuvo, porque hacía crisis convulsivas por fiebre. Con la última, que no se enferma nunca, la verdad que cuando se enferma es como retorno automático, entonces uno le dice algo y es como autosuficiente, ¿verdad? Porque como sabe, que me dice, mi mamá, me tomé un paracetamol, listo. Se enferma y le dura 2 días, entonces no me preocupo. Eso es normal. Porque de repente sí, la otra vez tenía una fractura y no me había dado cuenta porque tenía una tolerancia al dolor impresionante y solo cogía con cuando la llevé era una fractura y todo lo que se ve. Son cosas que solo la profesora da lo que yo pasa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En el fondo, abrigarlo por cajas. Porque el niño, como no termorregula de forma correcta, al termorregular gasta energía. Por lo tanto, si tengo una variación brusca hacia arriba o hacia abajo, ¿qué va a pasar con el gasto energético? Va a aumentar. ¿Qué va a pasar con el peso? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Por eso el recién nacido pierde el 10% de su peso corporal que recupera a los 10, 14 días de recién nacido. Es normal que un niño que nace con 3,6 kilos se vaya de la clínica con 3,5 kilos. Porque es el 10%, lo saqué al buen chileno, que saben que las madres no tienen solo mío, pero es el 10%. Pero ya he puesto oportunista que quedaba en el 2009. ¿Ya? No, 6, pero pierde el 10%. Es decir, nací con 3,6 kilos, me puedo ir con 3,4 kilos. Esos 100 gramos debería recuperarlo entre los 7 y 10 días. Y de ahí debería aumentar en orden de 30 a 40 gramos diarios. Eso es lo que uno espera. Cuando el niño no está dentro de temperaturas adecuadas, cuando viene al control, en vez de subir de peso, ¿qué es lo que va a hacer? Bajar. Y la mamá, ¿qué piensa? Lo primero que piensa, a ver, mi leche no le sirve. Y es porque el niño viene sudado hasta aquí y que vamos sacando ropa y dejan así un cerro. Y el niño tiene todo húmedo. ¿Por qué se enferman los niños? No es que la ropa húmeda enferma, sino que la ropa, si yo sudo, se enfrío, ¿no? ¿Y el niño puede manejar ese frío? Se tiene más pérdida de calor. Entonces no se enferma porque se moja, sino que se una reducción de la temperatura y el gasto energético disminuye el peso, al disminuir el peso, disminuye el sistema inmunitario, una cadena así como... Entonces, hay que tomar muchas medidas en el fondo para que los primeros días de vida el recién nacido tenga una temperatura normal, que lo consideramos entre 36,5 y 37,5, ¿ya? Porque tenemos que evitar la hipotermia, por lo que voy a mencionar un poco más adelante, ¿ya? Obviamente pierde más calor o gana más calor más fácil que en el adulto, ¿ya? Porque tiene poca grasa parda. Y en el prematuro, ¿esto será mayor o menor? Mayor. Porque el prematuro va a tener la misma grasa parda que un recién nacido de término. No. Y si el recién nacido normal de término nace en relay, imagínense el recién nacido de pretérmino que no tuvo la opción de ni siquiera llegar, por ejemplo, al 8º mes que tenía que llegar, o al 9º. La verdad que dicen los estudios que si nacen en el 9º, o en el 7º no es tan terrible como en el 8º. Porque si yo sé que en el 7º está, yo le puedo dar medicamentos para que funcione el surfactante, pero en el 8º no está ni aquí, ni está ni allá. Entonces el periodo de adaptación es más complejo. ¿Ya? Aquí está la grasa parda que les dije en el fondo que se forma entre las en una semana. 26 a 28 semanas de gestación y se multiplica o está hasta las 3 o 5 semanas del nacimiento. Generalmente un mes. Y los meses para los partos son de 5 semanas. Además, si lo pierden es muy poquito, pero igual decir, el 2 al 6% del peso del recién nacido no más que eso. ¿Ya? Y ahí está la localización, que tenemos la región torácica y paravertebral, la interventricular, tenemos en el cuello,
y alrededor de los canales de paso, es decir, ingle, por allá la zona axilar. ¿Por qué podemos perder calor? Por convección, evaporación, radiación y conducción. Víctor, ¿cuál es la conducción? Bueno, ustedes digan, ya está el torneo. Pero, ¿cómo pierdo? ¿Qué significa convección? Por convección, como por superficie. Ejemplo. Por ejemplo, cuando voy en un control, cuando voy a poner al niño en la balanza para pesarlo. ¿Qué es lo que hago? Coloco algo. Obviamente tengo que poner el pañal. Para eso es el pañal. No es para porque se nos antojó, sino que la pesa va a estar helada. Al niño solo lo coloco con pañal. Por convección, el niño pierde calor. ¿Ya? Porque es el roce de algo helado con algo caliente. Eso es la convección. Suime, ¿qué es lo que es la evaporación? Que pierde calor a través del sudor. Exacto. Entonces cuando al niño lo abriga mucho, sudor se evapora, va a haber pérdida de calor. Felipe, la radiación. Un ejemplo de Ejemplo, sí. Es más fácil por ejemplo que decir cómo. Dígale ejemplo. por ejemplo, cuando un niño está durmiendo siesta, por ejemplo, en un auto y sale después al aire libre. Más que salir al aire libre, solo haberlo dejado dentro de ese auto con las ventanas cerradas es suficiente. ¿Ya? Eso es. En el fondo va a absorber porque va a llegar. Es como cuando nos tocan esas salas donde da el sol. Ahí estamos adquiriendo temperatura en el fondo por radiación. Y me falta la convección. Ay, perdón. No, pues si hablamos de la conducción por contacto. Sí, la dije al revés. La conducción es por contacto y la convección es como cuando yo estoy en el frío, en la nieve, y me roza el aire frío. ¿Ya? ¿Qué es lo que primero le baja las temperaturas? Las mejillas. ¿Y qué se produce en la cara? Vasoconstricción, que al final puede producir petequia. Entonces, no es que el frío, como dice la abuelita, no, si con el frío se te partieron las manos en la cara, sino que en el fondo, al producirse ese frío, vasoconstricción, lo que se pierde también es agua, y eso no se, en el fondo pierde la hidratación. Entonces, convección por roce. Conducción por roce. Y la convección, en el fondo, es, bueno, y acá está la fotito, porque se los puse como al foto. ¿Ya? Dígame. ¿Cuál sería el ejemplo de convección? Tengo una cuna aquí. Y la pongo justo aquí. Y dejo la contraria. La corriente, es que no quiero usar términos coloquiales porque después me van a poner en la prueba y te lo digo. En el fondo es cuando hay cambios bruscos y existe el aire. El aire es el que va a hacer que en el fondo cambie de temperatura hacia arriba o hacia abajo. Si yo abro y estoy, por ejemplo, al lado de una cocina, va a entrar el aire caliente. ¿Qué va a pasar con la temperatura del niño? Va a subir. Pero ¿qué pasa si estoy al lado del patio y está lloviendo? La temperatura está fría, la temperatura del niño va a disminuir. ¿Ya? Profe, entonces, convección es como que estén calentitos adentro en el cefam y cuando salgan al frío en invierno, pierden el calor. Ya. Y aquí les pongo un ejemplo. Miren, un recién nacido expuesto a una temperatura ambiental de solo 23 pierde la misma, sufre la misma pérdida de calor que un adulto que está desnudo cerebral. Imagínense, el recién nacido está a 23 y pierde lo mismo que si dejáramos, ya no me acuerdo más el nombre, a la Yanis en una sala cubierta de hielo y como Dios la resuelve. Ella y el bebé van a perder lo mismo y las condiciones son totalmente distintas porque el niño está con nosotros. Por eso, en las maternidades uno sufre de calor porque la temperatura está entre 25 y 28. Más, menos, en pabellón está como 30. ¿Qué me iba a preguntar? Si me podía dar el ejemplo de radiación.
Cuando yo tengo un golpe y me duele mucho, a mí me dicen que yo aplique hielo. El hielo, si yo lo aplico directo en la piel, me va a quitar. ¿Ya? Pero lo más característico en el fondo y lo que más se da es, por ejemplo, una ventana que atraviesa los rayos solares y llega al calor. Eso me va a producir un aumento de temperatura. Es más probable que aumente la temperatura que yo vaya a tener un ejemplo así que en el fondo disminuya. ¿Ya? Y para evitar que esta cadena de calor en el niño se pierda, la OMS creó 10 medidas que en el fondo son establecidas desde que el niño nace para evitar que la termorregulación en el niño sea ineficaz. ¿Ya? ¿Y cuáles son? Que la sala de parto va a estar entre 25 y 28 grados. Que el secado de este recién nacido va a ser inmediato, que va a existir este contacto piel con piel y que en el fondo va a haber el amamantamiento que yo dije que le vamos a tener para que la termorregulación. ¿Ya? A los niños no se los baña de inmediato, solo los limpian, solo les retiran esa grasita con que nacen. De hecho, uno los come y son como pegados. Ya hay algunos que hacen con más grasita, otros con menos grasita. Pero cuando están recién nacidos no los vayan, solo los limpian con vaselina. ¿Por qué con vaselina? Porque la vaselina con los movimientos que uno hace vasodilata y aumenta un poquito la temperatura del recién nacido. ¿Ya? La ropa y el acunamiento debe ser abrigado, ni poco, ni mucho, justo para la temperatura donde está el niño. La habitación lo ideal es que sea conjunta con la mamá y el hijo, obviamente el transporte abrigado, y en caso de que uno no quiere y el paciente sufre, por ejemplo, y necesite reanimación, esa reanimación yo la puedo hacer en una sala fría. ¿Qué va a pasar con el paciente? ¿Yo no voy a poder sacar de ese paro cardiorrespiratorio si el ambiente está frío? No, porque en el fondo no va a poder termorregular y el corazón va a decir no puedo, y no va a haber forma de sacarlo de ese paro. Por lo tanto, tiene que existir una temperatura adecuada. Y obviamente capacitar al personal. Si yo no le enseño esto, no saco nada, porque si ustedes no lo saben, después ustedes pueden supervisar. Tienen que entender por qué se tiene que hacer esto, para evitar que después yo ande corriendo el círculo cuando el paciente se en un cuerpo que se estabiliza. Muy bien. La hipotermia es la temperatura axilar bajo los 36,5. Y existen tres: leve, moderada y severa. La leve, la verdad, que generalmente es porque se nos olvidó mirar allí. Y esa es la verdad. Y es fácil revertirla así. Yo lo abrigo, puedo controlar a los 15 minutos y el paciente recupera. ¿Qué no debería pasar? No. ¿Cuándo es más complejo? Cuando es moderada o severa. Porque ahí se me activan otros procesos en el recién nacido que me van a desembocar hasta en un problema cardiovascular. Y te voy a explicar ahora. Pero ojo, cuando yo tomo la temperatura, tengo que ver que el dispositivo esté bueno, chiquillos, por favor, y se lo digo tanto para el niño como para el adulto, porque de repente me pasa que uno va a práctica y el paciente le marcó 35,4. Y uno ve, estudiante interno o lo que sea, y no nota 35,4. Y sigue por la vida. Eso es normal. Si tuviera 25,4, créanme que se ve blanco como papel. Y que el paciente no tendría casi frecuencia respiratoria ni frecuencia cardíaca, ¿ya? Por lo tanto, revisen que la pila esté buena, porque ahora no tenemos termómetros de mercurio, porque en el fondo contaminaban, y tenemos estos termómetros digitales, pero tienen que ser bien colocados. Hay algunos que sensan y avisan, pero si la pila está desgastada, yo no voy a sentir. Cuando sonó, no, y cuando voy a tomar el termómetro es tan inteligente que se apaga. ¿Ya? Hay que afirmar el brazo y no dejar nada a vida, porque si no me queda, ¿me va a censar la temperatura? ¿Ya? Por lo tanto, también tiene que haber una buena colocación. Ustedes se ríen, pero por Dios que los nervios con la práctica les pasa. Entonces yo siempre les doy los tips y antes de decir que un paciente está desaturando, tiene hipotermia o tiene una frecuencia alterada, revisen que los insumos lo que estoy utilizando para hacer punto de signo vital esté correcto y sea para el paciente correcto. Pues si yo voy a saturar a un niño recién nacido con un centímetro de adulto, va a
saturar igual, y no porque le pongan la mano completa va a saturar mejor. Por algo hay saturómetros pediátricos y hay saturómetros de adultos. Bien. Entonces, en un cuadro clínico grave de hipotermia severa o moderada, vamos a tener letargia, apnea, bradicardia, obviamente disminución del peso, dificultad respiratoria, llanto débil y cambio de coloración en la piel. El niño que se ve en la moderada se pone como medio cianótico, pero en la severa, pálido. Pero pálido como papel chiquillo, ¿sí? Blanco, 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 y uno no aparece si respiran o no. Eso de la que las mamás tienen la manía de un espejo y ponerse en la nariz de nuevo a ver si el babón y si está respirando o no. Eso es así, uno no alcanza a ver ni siquiera la expansión torácica. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo un estrés por frío, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer? Si baja la temperatura, el cuerpo, ¿qué es lo que va a hacer? Malamente del recién nacido, va a contraerse y va a para poder aumentar el consumo de oxígeno, ¿cierto? Eso es lo que debería hacer. Pero como no le funciona, al vaso contraerse, lo que va a hacer es hipoxia, o sea, menor disminución de oxígeno. Y esto va a rebotar en una acidosis, como dijimos antes, porque existe un intercambio gaseoso así. No, terminamos en acidosis, ¿cierto? Entonces cuando esto se establece, y como queremos además revertir, tenemos por un lado donde disminuye tanto la frecuencia cardíaca, por eso aumenta el consumo y pasa toda esta cadena. Pero además, yo necesito aumentar la temperatura. ¿Cómo queremos aumentar la temperatura? Aumentando el consumo de glucosa. En un humano normal, grande, adulto, eso va a funcionar. Va a sufrir un cambio de liberación de ácido láctico y este ácido láctico va a activar la glucosa y va a aumentar. Aquí, ¿qué es lo que hace? Al otro. ¿Y qué nos pasa? Por el exceso de ácido láctico y donde no sube la glucosa, me da hipoglicemia. Y al haber aumento de oxígeno y disminución de la glicemia, ¿ya? Lo que va a hacer es que el cuerpo diga, me devolví al vientre materno, me bajó la frecuencia respiratoria, me bajó la frecuencia cardíaca, no tengo oxígeno, necesito mi placenta, baja todo y dice, voy a abrir el foramen oval y voy a abrir el ducto arterioso. Y se vuelven a abrir los conductos que ya estaban cerrados. ¿Ya? Pero esto es una hipotermia severa. Y ahí quedan con los soplos transitorios, que si esta hipotermia no es bien tratada, va a quedar con una 6B que va a necesitar operación. ¿Ya? Diga. ¿Eso de nacido de mi bebé hasta cuántos días puede ser? Pero son las primeras semanas. ¿Ya? Porque se supone que después de la primera semana ya debería tener una adaptación. Pero si es sometido a una hipotermia severa, la verdad que es tan inmaduro que va a pasar lo que yo les digo, que es chistoso, pero es verdad, me devolví al vientre materno, tengo que volver a donde estaba. Entonces ahí se produce si vuelve a venir para renovar los ductos. A veces se abre solo uno y otro. ¿Puede resolverse espontáneamente? Sí, si el paciente lo atiende rápidamente. Si no, en el fondo termina con una hipocardiopatia. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Mantener la temperatura ambiental, abrigar al recién nacido, como yo les dije, revisar los equipos, favorecer el contacto piel con piel, control de signos vitales cada 15 minutos, y cuando yo tengo un paciente con hipotermia, siempre que voy a tomar, ¿qué examen? Aunque es rápido, porque el ácido láctico va al laboratorio, el hemoglucotemia, porque yo tengo que saber que tengo riesgo que este paciente haga hipoglicemia. ¿Ya? Piensen que por qué es tan complejo una hipoglicemia. ¿Qué es más fácil manejar? ¿Hipoglicemia o hiperglicemia? ¿Qué hago en la hiperglicemia para disminuir los valores? Sin aplicar insulina chica. Volumen. Volumen. Porque lo que yo quiero es
hemodiluir. Por lo tanto, lo que primero hacen cuando no hay insulina rápido, conectan al paciente con suero y hemodiluir. Aumentan el volumen y va a disminuir la glicemia. ¿Y cómo hemoconcentro? Porque lo que tengo que hacer en el recién nacido para revertir es hemoconcentrar, aumentar la glucosa, pero eso yo lo puedo hacer fácil. Si se han enfrentado a un adulto con hipoglicemia, a veces le colocan 3 cargas de glucosa y recién suben 2 puntos, 2 miligramos por decilitro, y eso es nada, ¿ya? Por lo tanto, tengo que recordar que la glicemia, además del recién nacido, no sufre modificación para hipoglicemia, porque me va a costar 10 veces más manejarla que en el adulto. Y en el adulto ya es difícil, ¿ya? Ahí, ¿estamos bien? Esto que voy a ver ahora no es fiebre, porque en el NANDA, ¿cuál es el diagnóstico NANDA que usamos para fiebre? Hipertermia. Lo que yo voy a ver aquí es hipertermia maligna, que es la temperatura axilar mayor a 37,5 sostenida en el tiempo, que no responde a medidas físicas ni a medidas antipiréticas. ¿Ya? ¿Cuándo se va a producir? Por ejemplo, si nuestra madre tuvo un trabajo de parto prolongado y el paciente tuvo sufrimiento fetal, yo puedo tener el riesgo de que haga una hipertermia maligna. La ruptura prolongada de membranas también. El exceso de abrigo también. Porque no maneja la temperatura. Entonces, si yo lo someto constantemente, el setcon se queda pegado. El termostato del autoenvío. Se quedó ahí y no baja, no baja, no baja. ¿Ya? Y la incubadora con desperfectos y la deshidratación. ¿Ya? Recuerden que yo te parece que les mencioné que los pacientes respiratorios también se deshidratan por el aumento de la frecuencia respiratoria y más intercambio de electrolitos, más pérdida de agua. Entonces, siempre un paciente respiratorio cuando está claro también tiene suero para evitar la deshidratación. ¿Qué tenemos en estos pacientes? Polipnea, taquicardia, piel caliente, vasodilatación, también se le producen vedetes por vasodilatación. Cuando se vasodilatan, se ponen profundo y además se le ven como las venitas que dicen la mama. Eso se llama petete, que son como arañas vasculares. Inquietud y obviamente llanto permanente. Es como el polo opuesto de la hipotermia. La hipotermia tenemos un niño que no reacciona, ¿ya? En el fondo, cuando uno hace frío, ¿qué le da? Sueño. Y cuando hace estos calores que han habido ahora, ¿cómo uno está? Como que le molesta hasta que la piel a 5 metros de uno, ¿sí o no? Y puede producir shock, coma y convulsiones. Por eso es peligroso. Un paciente que sufre convulsiones va a sufrir muerte neuronal, ¿ya? Independiente del tiempo que sea la convulsión, a la larga va provocando daño. Neurona que no se oxigena, neurona que en el fondo no vive o fallece, ¿ya? Por lo tanto, hay que evitar estas condiciones críticas de salud, porque si no el paciente igual va a quedar con secuelas. ¿Y qué tenemos que hacer para reducir el riesgo de hipertermia maligna? Obviamente, reducción a la exposición ambiental, de calor ambiental. En la incubadora tener un cuidado, o sea, ver que la incubadora esté en la temperatura que tiene que estar, no mayor. Si se llega a calentar la incubadora, lo primero que hay que hacer es desabrigar al niño y abrir las puertas de la incubadora, ya para que la temperatura baje. Descartar la causa infecciosa. Además, por lo tanto, si yo tengo un paciente con sospecha, antes de pensar en hipertermia maligna, si empezó de la nada, le van a tomar igual examen, pensando en causa infecciosa, sepsis o algo así. Y obviamente favorecer la hidratación. Y aquí tengo algunas etiquetas NANDA que son del 2023. Va a salir el nuevo el 23, pero igual les voy a contar. El 29 de abril sale el nuevo, el 2024. Pero la universidad, ¿cuál tiene? Y es el que está en la biblioteca, ya chiquillos, porque hay uno que anda dando vueltas, que es, hay una versión europea y latinoamericana. Y cambian los diagnósticos y la etiqueta, por lo tanto utilicen
mi universidad o verifiquen que sea lo mismo diagnóstico. Porque en uno sale deterioro de la eliminación y ese es el 2023, que es el medio con 016, y en el otro dice eliminación. Y las condiciones asociadas son distintas, ¿ya? Pero vamos a utilizar este año, el 2023, porque ese que tiene las ¿Vamos a hacer el otro siempre? Tipo americano. ¿Ese quién es el también? Ya. Que nunca me he fijado en eso. Pero tenés que ¿Y no se puede descargar? Está en la biblioteca. Ay, sí, yo tengo una. Voy a ver cuál es.